La noche era densa. El cielo se cerraba con densas nubes, y con cada relámpago, la calle de tierra se iluminaba un instante, solo para ser engullida de nuevo por la oscuridad. Elisa caminaba despacio, con pasos cortos y cansados, intentando proteger su creciente vientre bajo su vestido desgastado. La lluvia empezó a caer, primero en gotas dispersas, luego en una cortina fría e incesante. No había paraguas ni abrigo que la protegiera. Solo ella, sola, enfrentando una realidad demasiado dura para alguien que llevaba dentro no solo su propia vida, sino también la de un niño no nacido. El abandono había sido repentino. Ese mismo día, apenas unas horas antes, Elisa había creído que tendría un hogar, una compañera a su lado, alguien con quien compartir las incertidumbres y los miedos del embarazo. Pero la realidad fue cruel. El hombre en quien había confiado, quien le había prometido estar ahí, le cerró la puerta con palabras que aún resonaban en su mente: ese hijo no es mi problema. Puedes encargarte tú. No hubo discusión, ningún intento de diálogo. Solo el silencio gélido que siguió al portazo y la certeza de que estaba solo. Elisa no tenía a dónde ir. Su familia, distante y marcada por viejos desacuerdos, no era una opción. Para ellos, su embarazo era motivo de vergüenza. Cuando descubrió que estaba embarazada, intentó buscar el apoyo de su madre, pero se encontró con frialdad y juicio. Desde entonces, había cortado lazos, creyendo que podía construir algo nuevo con el hombre que amaba. Ahora, sin embargo, solo le quedaba la soledad. La lluvia arreció, empapando su cabello y el dobladillo de su vestido. Elisa miró a su alrededor, buscando un refugio improvisado, un porche, un árbol frondoso, cualquier lugar donde pudiera respirar sin sentirse aplastada por el peso del abandono. Cada paso era un esfuerzo. Su cuerpo, ya cansado por el embarazo, clamaba por descanso. Pero su corazón, destrozado, parecía aún más pesado que su propio cuerpo. Recordó los momentos de esperanza que había vivido semanas atrás. Había soñado con la habitación del bebé, imaginado ropa colorida, pensado en nombres que simbolizaran una nueva vida. Pero todo eso ahora parecía lejano, como un espejismo que se desvanece ante la sed. Lo que quedaba era la incertidumbre: ¿dónde dormiría? ¿Qué comería? ¿Cómo protegería a este niño inocente, al que no culpaban de las decisiones y errores de los adultos? El frío de la mañana empezaba a calarle la piel. Las calles estaban casi desiertas, salvo por unos pocos transeúntes que pasaban apresurados, ajenos al drama que se desarrollaba ante ellos. Nadie se detenía, nadie hacía preguntas. Elisa se sentía invisible. Era como si su dolor no tuviera cabida en el mundo, como si la vida continuara indiferente a su lucha silenciosa. Fue en ese momento, en medio de la desesperación, que un recuerdo le vino a la mente. Cuando era niño, su abuela solía decir que incluso las flores más hermosas crecen en tierras áridas. Elisa no estaba segura de creerse esa metáfora, pero decidió aferrarse a ella. Tenía que seguir adelante. Tenía que creer que algo, en algún lugar, aún podía florecer en su vida. El sonido de la lluvia se mezclaba con su llanto contenido. Las lágrimas fluían junto con el agua fría, y quizás por eso nadie las notó. Sin embargo, por dentro, Elisa se sentía destrozada. No era solo el miedo al futuro lo que la consumía, sino también el dolor de no ser amada, de no ser considerada digna de apoyo ni cuidado.
Sin embargo, en medio de la tormenta, había algo en su interior que se negaba a rendirse. Quizás era el instinto maternal, quizás era solo el remanente de esperanza que sobrevivía en su corazón. Tras caminar varios minutos, encontró un pequeño toldo frente a un supermercado cerrado. Allí se acurrucó, abrazándose, intentando protegerse el vientre de la lluvia que aún goteaba. La noche sería larga, quizá interminable, pero tenía que aguantar. Se sentó en el suelo frío, apoyada contra la pared húmeda, y dejó que el silencio fuera su única compañía. Mientras el mundo dormía, Elisa pensó en el bebé que crecía en su interior. Se tocó el vientre con ternura, como si pudiera transmitir fuerza y amor con ese simple gesto. No está sola, susurró suavemente, más para sí misma que para la niña. Era una promesa que pretendía cumplir a cualquier precio, aunque el mundo la hubiera abandonado, ella no abandonaría al ser que dependía de ella. El amanecer avanzaba lentamente. Entre siestas, se despertaba sobresaltada por el trueno o el frío intenso. La incomodidad era inmensa, pero su mente seguía buscando alternativas. ¿Encontraría trabajo al día siguiente? ¿Alguien estaría dispuesto a echarle una mano? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas inciertas. Cuando el cielo finalmente comenzó a aclarar, dando las primeras señales del amanecer, Elisa sintió una mezcla de alivio y aprensión. El nuevo día representaba tanto una oportunidad como un desafío. Necesitaba levantarse, necesitaba seguir adelante, incluso sin saber a dónde ir. Se levantó lentamente, se alisó el cabello mojado y respiró hondo. Su cuerpo estaba exhausto, pero dentro de ella había una llama inextinguible, la voluntad de luchar. La ciudad empezaba a despertar, con el bullicio de la gente que se dirigía al trabajo, el claxon de los primeros coches y el aroma a pan recién hecho de una panadería cercana. Elisa caminaba sin rumbo, observando cómo se desenvolvía la vida, como si el mundo ignorara el dolor que llevaba dentro. Pero en ese momento, algo estaba cambiando silenciosamente. En medio de la soledad y la incertidumbre, nació el coraje para buscar un camino. Y fue con esta valentía, aún frágil pero presente, que dio sus primeros pasos hacia un futuro incierto. El sol de la mañana comenzaba a iluminar las calles, mojadas por la lluvia de la noche anterior. Elisa caminaba despacio, con el cuerpo pesado, la ropa aún húmeda y el frío pegado a su piel. Su estómago rugía en protesta. No recordaba la última vez que había comido una comida completa, y la debilidad ya se notaba en sus pasos vacilantes. Aún así, su mano se posaba protectoramente sobre su vientre, como buscando darle a su hijo una sensación de seguridad de la que ella misma carecía. En cada esquina, buscaba algo que le ofreciera alivio. Una pensión barata, un trabajo temporal, cualquier oportunidad. Pero todo parecía lejano. La gente pasaba apresurada, demasiado ocupada con sus propias rutinas, y no había tiempo para fijarse en la joven que caminaba sin rumbo. Elisa se sintió invisible de nuevo, como si fuera solo una sombra perdida en el bullicio de la ciudad. Encontró una pequeña plaza con bancos de madera aún húmedos. Se sentó allí, respirando profundamente, intentando ordenar sus pensamientos. El corazón le latía con fuerza no solo por el agotamiento físico, sino también por el miedo a lo que estaba por venir. Con cada día que pasaba, su barriga crecía, lo que le impedía ocultar su embarazo. Esto significaba más miradas críticas, más puertas cerradas,
más preguntas incómodas. El dinero que había ahorrado era poco, casi nada. Solo le quedaban unas monedas y un billete arrugado en el bolsillo. Ni siquiera le alcanzaría para una comida decente, y mucho menos para dormir. Tendría que encontrar la manera de sobrevivir, pero ¿cómo? Nadie parecía dispuesto a darle una oportunidad a una joven sin referencias, embarazada y sola. El miedo al futuro le pesaba como una piedra en el pecho. Elisa pensó en el bebé y se preguntó, ¿seré capaz de darle siquiera un poco de dignidad? ¿Seré capaz de cuidar de esta vida que depende de mí? Sus dudas eran tan abrumadoras que, por un momento, sintió ganas de llorar. Pero se contuvo. Llorar no le llenaría el estómago ni resolvería sus problemas. Necesitaba ser práctica, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Con esfuerzo, se levantó del banco y siguió caminando. El olor a pan recién hecho que provenía de una panadería cercana lo hizo detenerse un momento. El deseo era abrumador, pero las monedas en su mano le recordaron que debía elegir con cuidado, gastarlo todo en el desayuno o ahorrar para algo más urgente. Entró en la panadería, miró los estantes llenos de panés, pasteles y bollería, y sintió que se le encogía el corazón. Compró solo una hogaza y un vaso de leche. Se sentó en un rincón y comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un festín. Mientras comía, observaba a la gente a su alrededor. Familias riendo juntas, trabajadores apresurados pidiendo café para llevar, estudiantes hablando de exámenes y planes. Todos parecían tener un lugar al que regresar, alguien esperándolos en casa. Elisa, en cambio, no tenía nada. El contraste dolía, pero también fortalecía su determinación de luchar. No quería que su hijo creciera sintiéndose rechazado, invisible. Quería darle lo que ella nunca tuvo, un hogar. Tras terminar su sencilla comida, volvió a salir. Decidió buscar trabajo. Pasó por tiendas, preguntó en pequeños comercios, ofreció servicios de limpieza o cualquier otro trabajo que pudiera hacer. Pero la respuesta siempre era la misma, una mirada de sospecha a su barriga y un «no estamos contratando». Con cada negativa, el peso del rechazo crecía. Aún así, siguió intentándolo, porque rendirse no era una opción. A media tarde, estaba tan agotada que tuvo que detenerse en otra plaza. Se sentó a la sombra de un árbol, cerró los ojos un instante y finalmente dejó escapar las lágrimas. Era difícil mantenerse firme todo el tiempo. La soledad, el hambre, la inseguridad, todo parecía aplastarla. Pero incluso mientras lloraba, su mano no se apartó del estómago. Fue como si, en ese gesto, encontrara la fuerza que necesitaba. Mientras se secaba la cara, una anciana se acercó. Llevaba una bolsa de fruta y, al notar el estado de Elisa, le ofreció una manzana. «Parece que la necesitas más que yo», dijo con una sonrisa amable. Elisa la aceptó agradecida, apenas capaz de hablar. El simple gesto le dio un poco de esperanza. Quizás aún había bondad en el mundo, quizás aún había gente dispuesta a ayudar. El día se alargó, entre frustrados intentos de encontrar trabajo y la constante lucha por mantenerse a flote. Al caer la noche, su angustia volvió a crecer. ¿Dónde dormiría esta vez? No podía pasar otra noche a la intemperie, sobre todo con su cuerpo ya debilitado. Caminó hasta la estación de autobuses de la ciudad,
con la esperanza de encontrar un banco donde descansar tranquilamente. Se quedó allí, acurrucada, intentando ignorar el ruido de las conversaciones y los autobuses que llegaban y partían. Pero no le era fácil conciliar el sueño. Cada ruido la llamaba, cada mirada curiosa le aceleraba el corazón. Tenía miedo de que la persiguieran, miedo de que la robaran, miedo de no despertar al día siguiente. Aún así, no tenía alternativa. Apretó la pequeña bolsa que llevaba con sus pocas pertenencias y cerró los ojos, pidiéndole a Dios la fuerza para resistir. Esa noche, soñó con un futuro diferente. Soñó con un hogar sencillo, pero lleno de calidez humana. Soñó con el bebé sonriendo en sus brazos, con una vida donde no tendría que mendigar migajas de compasión. Despertó varias veces, pero cada vez que volvía a dormirse, el sueño regresaba. Era como si su mente insistiera en recordarle que aún había algo por lo que luchar. Al llegar la mañana siguiente, Elisa estaba agotada pero decidida. No podía dejarse vencer por la desesperación. Necesitaba esforzarse más, buscar en otro lugar, tocar más puertas. La lucha por la supervivencia apenas comenzaba, y en su interior brotaba un coraje que ni siquiera sabía que poseía. Y así fue, en este ciclo de agotamiento y esperanza, de lágrimas y determinación, que Elisa continuó enfrentando el peso de la vida. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de encontrarse con un acontecimiento que cambiaría por completo su trayectoria, un encuentro que llegaría justo cuando más lo necesitaba. El sol ya estaba alto cuando Elisa decidió salir de la estación de autobuses. Sentía el cuerpo pesado y cada músculo parecía gritar de dolor tras una noche sin dormir. Pero la determinación en sus ojos decía lo contrario, no se rendiría. Agarrando con fuerza la pequeña bolsa que contenía sus pocas pertenencias, se alisó el vestido arrugado y salió en busca de cualquier oportunidad que la mantuviera a flote. Recorrió calles desconocidas, entró en supermercados, probó panaderías y se ofreció a hacer tareas sencillas en casas de familiares. Sin embargo, las respuestas siempre fueron negativas. Algunos ni siquiera la dejaron terminar de hablar al notar la barriga que delataba su embarazo. Otros la miraron con compasión, pero simplemente negaron con la cabeza, sin el coraje de asumir la responsabilidad de contratar a alguien en su situación. Era ya entrada la tarde, cuando el cansancio casi la hacía rendirse, cuando el destino intervino. Elisa caminaba por una calle tranquila donde las casas eran más grandes y bien cuidadas. Había jardines de flores, muros bajos y el olor a comida casera entraba por las ventanas abiertas. Se detuvo ante una verja de hierro, vacilante, observando la actividad en el interior. Vio a dos niños corriendo por el patio, riendo a carcajadas, mientras un hombre, de unos 30 y pocos años, intentaba seguirles el paso, visiblemente sin éxito. Elisa observó la escena durante unos segundos. Había ternura, pero también agotamiento, en su rostro. El hombre parecía luchar contra un peso invisible, intentando ser fuerte por sus hijos mientras, al mismo tiempo, enfrentaba el dolor silencioso en sus ojos. No podía explicar por qué, pero sintió una conexión inmediata. Quizás porque ella también estaba cansada de luchar sola. Quizás porque reconocía en él la misma soledad que la consumía. Se armó de valor, respiró hondo y se acercó a la puerta. «Disculpe», dijo, con la voz casi apagándose. El hombre se detuvo, sorprendido, y la miró fijamente un instante. Había cautela en su mirada, pero no frialdad.
Se acercó lentamente, secándose el sudor de la frente. Sí, respondió, intentando sonar cordial. Elisa dudó. No sabía cómo explicar su situación sin parecer desesperada. Pero eso era, una mujer desesperada, buscando una oportunidad. Busco trabajo. Lo que sea. Limpieza, tareas del hogar, le temblaba la voz, pero intentó mantener la compostura. Sé que no tengo mucho que ofrecer aparte de mi buena voluntad. El hombre permaneció en silencio unos segundos, observándola. Elisa sintió que se sonrojaba, imaginando que sería solo otra negativa. Sin embargo, de fondo, la risa de los niños volvió a resonar, y pareció conmoverlo. ¿Trabajo? Repitió pensativo. La verdad es que, necesito ayuda. Elisa levantó la mirada sorprendida. Mi esposa falleció hace poco más de un año, explicó con la voz entrecortada. Desde entonces, he hecho todo lo posible por criar a mis hijos solo, pero, suspiró profundamente, no es fácil. Todavía son pequeños, y yo, hizo una pausa, buscando las palabras. No puedo con todo. Hubo un breve silencio, interrumpido solo por la risa de los niños. Elisa sintió un profundo dolor al comprender el dolor oculto en las palabras del hombre. Él también había perdido algo esencial, el amor de su vida, la madre de sus hijos. No tengo ningún título en nada, confesó Elisa, casi en un susurro. Pero sé cuidar niños. Siempre he cuidado de mis hermanos menores. Y, se acarició el vientre instintivamente, pronto también seré madre. El hombre la observaba atentamente. Había sinceridad en cada gesto. Una extraña sensación de confianza, incluso sin conocerla. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Elisa. Soy André, respondió, esbozando por fin una pequeña sonrisa. Y esos dos mocosos de ahí son Marcos y Elena. Los niños, al oír su propio nombre, corrieron a la puerta para ver quién era la visitante. Miraron a Elisa con curiosidad, sobre todo al notar su prominente barriga. ¿Tienes un bebé ahí dentro?, preguntó Elena con la espontaneidad propia de la infancia. Elisa sonrió por primera vez en días. La inocencia de la pregunta le infundió una calidez inesperada. Sí, lo creo, respondió ella, acariciándose la barriga. Todavía está creciendo, pero pronto nacerá. Los niños sonrieron encantados y Andrés simplemente suspiró. Elisa, no tengo mucho que ofrecer aparte de un techo y un salario modesto. Lo que necesito es alguien que los cuide con cariño, alguien en quien pueda confiar. No es un trabajo fácil, pero, si aceptas, el trabajo es tuyo. Las palabras resonaron como un soplo de esperanza. Después de tantas puertas cerradas, después de tantas noches de frío y miedo, aquí estaba la oportunidad. Elisa sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. Acepto, dijo con firmeza. Andrea sintió, aún con cierta cautela. No era fácil abrirle su casa a una desconocida, pero algo le decía que Elisa no era una simple persona que buscaba trabajo. Había en ella una fuerza serena, una determinación que le recordaba su propia lucha. Y así, en aquella tarde cualquiera, dos caminos marcados por el dolor se cruzaron. Elisa, la mujer abandonada, y André, el viudo solitario, se conocieron no por casualidad, sino quizás por necesidad.
Lo que ninguno sabía era que ese simple encuentro, ante una puerta, cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Esa misma noche, Elisa cruzó la puerta de la casa de André. Solo llevaba. André la condujo a una habitación sencilla pero ordenada al lado del pasillo. Tenía una cama individual, un armario antiguo y una ventana que daba al jardín. Para Elisa, este espacio significaba más que muebles y paredes, era la promesa de seguridad, aunque temporal. «Puedes quedarte aquí», dijo André, abriendo la puerta. «Sé que no es mucho, pero espero que estés cómoda». Elisa sonrió agradecida. «Es perfecto, gracias». Mientras guardaba sus pocas cosas en el armario, oyó risitas a sus espaldas. Al girarse, vio a Marcos y Elena asomándose por la rendija de la puerta. «¿No vas a dejarla en paz?», la reprendió André, pero sin dureza. «Solo queríamos ver a la nueva chica», respondió Elena riendo. Elisa también rió. Esa espontaneidad infantil le aportaba una ligereza que contrastaba con los últimos días de su vida. Se acercó, se agachó con dificultad debido a su barriga, y dijo: «Puedes llamarme Elisa. Y te prometo que pronto te cansarás de verme por aquí». Los niños estallaron en carcajadas y corrieron por el pasillo. André observó la escena en silencio, notando algo diferente. Hacía mucho que no veía a sus hijos reírse con tanta libertad de alguien nuevo. Al principio, Elisa se mantuvo centrada en su rol. Ayudaba con las tareas del hogar, preparaba comidas sencillas, ayudaba a los niños con sus tareas y los entretenía con cuentos antes de dormir. Lo hacía todo con dedicación, a pesar de que el cansancio del embarazo requería descansos frecuentes. André la observaba con una mezcla de gratitud y cautela. No era fácil confiar en alguien tan rápido, pero cada gesto suyo parecía confirmar que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, el comienzo no estuvo exento de dificultades. Elisa aún cargaba con las cicatrices del abandono. A veces se retraía, evitando hablar mucho de su pasado. A veces, André notaba su mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. Respetaba su silencio, sin forzar explicaciones, pero en su interior se preguntaba qué dolor ocultaba. Por su parte, André también luchaba con sus propios fantasmas. La ausencia de su esposa seguía siendo una herida abierta. Por la noche, cuando los niños dormían, se encontraba mirando las fotos antiguas esparcidas por la sala, recordando los días en que no tenía que afrontar la vida solo. La llegada de Elisa le trajo alivio en muchos sentidos, pero también lo confrontó con la idea de que quizás era posible seguir adelante, algo que aún le causaba culpa. Con el tiempo, sin embargo, la convivencia trajo consigo pequeños cambios. Elisa, con su dulzura, empezó a restaurar el ambiente aparentemente perdido en el hogar. Horneaba pasteles sencillos que perfumaban la cocina, organizaba los juguetes esparcidos por el suelo y cantaba suavemente para calmar a Elena cuando tenía pesadillas. Andrés se dio cuenta de que, poco a poco, su presencia llenaba los vacíos invisibles que dejaba el dolor. Los niños, a su vez, formaron un vínculo casi inmediato. A Elena le gustaba recostar la cabeza sobre el vientre de Elisa, escuchando los latidos del bebé, y decía con convicción: «Será mi hermana pequeña, estoy segura». Marcos, más reservado, empezó a abrirse poco a poco. Disfrutaba mostrándole sus dibujos a Elisa, esperando elogios que siempre venían acompañados de una sonrisa sincera.
Ella se había convertido no solo en una cuidadora, sino también en una fuente de cariño que los pequeños ansiaban. A pesar de la creciente armonía, hubo momentos de tensión. Elisa se sentía insegura de su dependencia de la bondad de André. Temía ser vista como una simple carga, alguien tolerado por necesidad. A veces, cuando la casa se quedaba en silencio, lloraba en silencio en su habitación, sin que nadie lo supiera. Aún cargaba con el miedo a ser rechazada de nuevo, a que todo esto fuera temporal. André, atento, notó sus ojos enrojecidos las mañanas siguientes. Pero, sin saber cómo acercarse a ella, se limitó a pequeños gestos, dejar un plato de fruta en la mesa, preguntarle si necesitaba algo para el bebé, ofrecerse a ayudarla con las tareas más pesadas. Eran maneras discretas de hacerle saber que no estaba sola. Con el paso de las semanas, se fue asentando la rutina. Las mañanas se llenaban de café, limpieza de la casa e ir al colegio de los niños. Las tardes, de juegos en el jardín, pequeñas visitas al supermercado y conversaciones cada vez más frecuentes entre Elisa y André. Por la noche, cuando los pequeños dormían, a veces se sentaban en el porche, simplemente contemplando el cielo estrellado en silencio. No hacían falta muchas palabras, existía un entendimiento tácito de que ambos llevaban cicatrices y que, de alguna manera, se reconfortaban el uno al otro. Se acercaba el invierno, con noches más frías. Una mañana, Elena se despertó llorando. Elisa se levantó rápidamente, fue a su habitación y la calmó con nanas. André, que había oído el llanto, se acercó y se quedó en la puerta, observando la escena. Había ternura en la forma en que Elisa mecía a la niña, un cariño genuino que desbordaba. Fue en ese momento que algo cambió en su interior, se dio cuenta de que ella no era solo una empleada doméstica, sino alguien que realmente pertenecía a sus vidas. Sin embargo, aceptar este sentimiento no fue fácil. André temía traicionar la memoria de su esposa, como si abrirse a Elisa significara borrar el pasado. Luchó en silencio con esta contradicción, pero cada día se hacía más evidente que Elisa se había vuelto indispensable, no solo para los niños, sino también para él. Elisa, por otro lado, empezaba a sentir algo que no había imaginado posible: pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía una carga ni un error. Cuando Elena corrió a abrazarla, cuando Marcos le mostró sus dibujos con orgullo, cuando André la miró con silenciosa gratitud, algo en su interior se reconfortó. Era como si redescubriera el valor de su propia existencia. La confianza entre ellos creció casi imperceptiblemente. André empezó a compartir historias de su difunta esposa, y Elisa escuchaba con respeto y ternura. Ella, a su vez, empezó a revelar fragmentos de su propia experiencia, aunque con dolor. Estas conversaciones no fueron largas, pero cada palabra ayudaba a apaciguar su dolor, transformándolo en algo más llevadero. El vínculo que surgió no fue solo de necesidad, sino de afecto. Y sin darse cuenta, todos en la casa empezaron a sentir que ya no eran solo individuos que intentaban sobrevivir. Se estaban convirtiendo en una familia. Hasta entonces, la vida parecía estar encontrando un equilibrio para Elisa. Su trabajo como niñera se había transformado en algo mucho más grande que una simple fuente de ingresos. Era un vínculo vital que la conectaba con personas que, poco a poco, se convirtieron en parte esencial de su existencia. Su viudo, André, había aprendido a sonreír de nuevo,
aunque con timidez, y los niños vieron en ella más que una cuidadora, vieron una presencia segura, casi maternal. Pero, como en todo viaje marcado por un profundo dolor, el destino aún deparaba pruebas capaces de quebrantar certezas, despertar viejos miedos y poner a prueba los vínculos recién forjados. Todo comenzó casi imperceptiblemente. Un comentario susurrado de los vecinos, una mirada de desaprobación mientras caminaba por la calle con la barriga ya prominente y las manos sujetando las de los niños. El pequeño pueblo, donde todos se conocían, tenía la característica inevitable de las comunidades pequeñas, cada gesto se convertía en blanco de juicio, cada cambio se comentaba como si fuera asunto público. Elisa, incluso intentando ignorarlo, sentía el peso de las miradas. Las palabras, dichas o no, caían sobre ella como piedras invisibles. Mira eso, embarazada y ya viviendo en casa de viudo. ¿Es esto lo que siempre quiso? ¿Asegurarse un lugar seguro? Pobre hombre, apenas enterró a su esposa y ya aparece alguien para ocupar su lugar. Estas frases, aunque susurradas a menudo, resonaban en su interior como martillazos. Elisa sabía que su intención nunca había sido aprovecharse de André ni del dolor que él cargaba. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirse como una intrusa, como alguien que no merecía estar allí. Su miedo al pasado, al rechazo y al abandono, comenzó a resurgir. André también notó los comentarios. Intentó tranquilizarla, diciéndole que las opiniones de los demás no importaban, que lo que realmente importaba era lo que estaban construyendo juntos. Pero Elisa, marcada por tantas heridas, no podía simplemente ignorarlo. Algunas noches, lloraba en silencio, acariciándose el vientre y preguntándose si tendría fuerzas para quedarse en esa casa. Su conflicto interno se agudizaba a medida que se acercaba el nacimiento del bebé. Con el paso del tiempo, sus miedos se intensificaban, y si Andrés solo la aceptaba por compasión, y si, en el fondo, nunca la amaba de verdad, y si, en el momento del nacimiento, todo se desmoronaba y ella se encontraba sola de nuevo, sin hogar, sin apoyo. Una tarde, tras un día difícil en el que algunos vecinos hicieron insinuaciones crueles delante de los niños, Elisa decidió hablar con André. Sentía un gran pesar en el corazón, pero ya no podía contener sus sentimientos. André empezó con voz temblorosa mientras ordenaba unos papeles en la habitación: no sé si podré quedarme aquí más tiempo. Levantó la vista de inmediato, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Siento que no encajo aquí. La gente me habla y me mira como si hubiera hecho algo malo. No quiero perturbar tu vida ni ser una vergüenza para ti ni para los niños. André dejó los papeles sobre la mesa y se acercó. Había firmeza en su mirada, pero también una ternura que a Elisa aún le costaba aceptar del todo. Elisa, mírame, dijo, tomándole las manos. Desde que llegaste a esta casa, me has devuelto algo que creía perdido para siempre, la esperanza. Les diste a los niños lo que yo ya no sabía darles, les diste cariño, atención, vida. Me diste paz. No permitiré que la maldad de la gente borre lo que estamos construyendo. Elisa intentó contener las lágrimas, pero estas cayeron en silencio. ¿Y si cambias de opinión, y si te arrepientes en el futuro?
No podría soportar volver a sufrir el abandono. André respiró hondo, como buscando la mejor manera de expresar con palabras lo que desbordaba su corazón. El amor siempre implica riesgos, Elisa. Yo también tenía miedo. Tenía miedo de abrir mi corazón después de perder a alguien que significaba todo para mí. Pero llegaste y me mostraste que la vida puede renacer. No quiero que te vayas. Quiero estar a tu lado, cuidarte a ti y a este niño como si fueran míos. Estas palabras conmovieron profundamente a Elisa. Por primera vez, sintió que no era solo una carga en la vida de alguien, sino una decisión consciente. Aún así, la lucha interna continuaba. No era fácil borrar años de dolor con unas palabras de consuelo. Pasó el tiempo y los días se hicieron más intensos. Una noche lluviosa, los dolores de parto comenzaron, y André, nervioso pero decidido, preparó todo para llevarla a la partera del pueblo vecino. Los niños, asustados, la tomaron de la mano y lloraron, suplicando que mamá Elisa estuviera bien. Estas palabras sencillas e inocentes le llenaron el corazón de fuerza. El parto fue largo, agotador, lleno de un dolor que parecía desgarrarle el cuerpo y el alma. Pero cuando el llanto del bebé finalmente resonó por la habitación, algo en su interior se quebró, no de dolor, sino de liberación. Ese sonido era la prueba de que la vida podía florecer incluso después de la desesperación, de que del sufrimiento podía nacer una nueva esperanza. André abrazó al bebé y, con lágrimas en los ojos, se lo entregó a Elisa. Es hermoso, igualito a su madre. Abrazó a la niña con un amor que desconocía sentir con tanta intensidad. El miedo, por un instante, dio paso a la certeza, ya no estaba sola. Las manos de Andrés sobre las suyas reforzaron la silenciosa promesa de que, a partir de entonces, lo afrontarían todo juntos. Los comentarios desagradables continuaron, pero se desvanecieron ante la nueva familia que se formaba. Con cada sonrisa de los niños, cada gesto cariñoso de André, cada mirada agradecida de Elisa, quedó claro que el amor era más fuerte que cualquier prejuicio. El nacimiento del bebé no fue solo un hito biológico, sino también espiritual, emocional y simbólico. Representó una victoria sobre el abandono, el miedo y el dolor. Fue el comienzo de un nuevo capítulo no solo para Elisa, sino para todos los que la rodeaban. El silencio de la madrugada transmitía una serenidad que Elisa nunca antes había sentido. Sentada en la mecedora, acunaba al pequeño en sus brazos, mientras André dormía, exhausto tras tantas horas de preocupación y cuidados. El bebé, tranquilo, respiraba con tranquilidad, y el simple sonido de esa respiración parecía restaurar todo lo que había roto en su interior. Elisa recordaba el pasado como si observara un largo y pedregoso camino, marcado por profundas cicatrices. El abandono, las humillaciones, las palabras crueles que tantas veces la hicieron creer que no valía nada. Pero ahora, en ese momento, mientras abrazaba a su hijo, se dio cuenta de algo transformador. Cada lágrima había sido una semilla que la preparó para florecer de nuevo. Pensó en lo injusta que podía ser la vida, pero también generosa. El mismo destino que una vez la dejó sola, perdida en medio de una tormenta, ahora le regalaba una nueva familia. Una familia nacida no de la sangre, sino del amor, de la decisión consciente de permanecer unida a pesar de las dificultades. André, con su discreción y firmeza,
había demostrado que las segundas oportunidades no solo son posibles, sino también necesarias. Los niños, con la inocencia pura que solo la infancia brinda, le enseñaron que el corazón humano tiene una capacidad infinita para abrirse de nuevo, para acoger, para amar sin reservas. Elisa sabía que los comentarios desagradables nunca desaparecerían del todo. Siempre habría quienes la señalaran, que la vieran como una usurpadora o como alguien que se aprovechaba de la situación. Pero ahora entendía que esas voces no definían su historia. La verdadera definición provenía de las manos que la sostuvieron cuando casi se cayó, los abrazos que la reconfortaron en las noches frías, la sonrisa del bebé que ahora iluminaba su mundo. Empezó a reflexionar sobre algo más grande: cuántas personas, como ella, estaban ahí fuera, creyendo que no había salida. ¿Cuántas se sentían atrapadas por el peso del abandono, sin saber que la vida siempre les depara caminos inesperados? Lo que aprendió, y lo que quería conservar para el resto de su vida, fue simple y profundo: el dolor no es el fin, sino el punto de partida de algo nuevo. Las segundas oportunidades no siempre llegan como imaginamos, a veces se disfrazan de trabajo humilde, encuentros inesperados, pequeños gestos que parecen insignificantes pero tienen el poder de cambiar destinos. En ese hogar, reconstruido a partir del dolor de todos, Elisa descubrió que la vida no exige perfección. Exige valentía. Valentía para creer cuando todo parece perdido, valentía para abrirse al amor incluso después de las heridas, valentía para comprender que la dignidad no reside en lo que dicen los demás, sino en lo que atesora el corazón. Con el tiempo, Elisa se convirtió en un ejemplo silencioso para los aldeanos. Aquella joven que una vez había sido abandonada a su suerte ahora caminaba con determinación, no por orgullo, sino porque aprendió a levantarse incluso cuando el mundo intentó derribarla. Su historia inspiró no por ser perfecta, sino por ser real, marcada por el dolor, la lucha y, sobre todo, la esperanza. La bebé creció rodeada de amor, y cada paso de su vida sería un recordatorio viviente de que la tristeza puede convertirse en alegría. André y los niños, unidos a ella, fueron la prueba de que la familia no se trata solo de sangre, sino de decisiones, sacrificio y dedicación. Así, se rompió el ciclo de abandono. Elisa ya no era la mujer rechazada que caminaba sola bajo la lluvia. Era madre, compañera, una mujer que descubrió en sí misma la fuerza que siempre había existido, pero que necesitaba tiempo y oportunidades para florecer. Y si pudiera dejar un mensaje para todos los que pasan por el mismo dolor, Elisa diría: incluso cuando todo parezca perdido, no te rindas. Porque la vida, en su misterio, siempre tiene una segunda oportunidad, y puede ser incluso más hermosa que la primera. La bebé creció rodeada de amor, y cada paso de su vida sería un recordatorio viviente de que la tristeza puede convertirse en alegría. André y los niños, unidos a ella, fueron la prueba de que la familia no se trata solo de sangre, sino de decisiones, sacrificio y dedicación. Así, se rompió el ciclo de abandono. Elisa ya no era la mujer rechazada que caminaba sola bajo la lluvia. Era madre, compañera, una mujer que descubrió en sí misma la fuerza que siempre había existido, pero que necesitaba tiempo y oportunidades para florecer. Y si pudiera dejar un mensaje para todos los que pasan por el mismo dolor, Elisa diría: incluso cuando todo parezca perdido, no te rindas. Porque la vida, en su misterio, siempre tiene una segunda oportunidad, y puede ser incluso más hermosa que la primera.
La bebé creció rodeada de amor, y cada paso de su vida sería un recordatorio viviente de que la tristeza puede convertirse en alegría. André y los niños, unidos a ella, fueron la prueba de que la familia no se trata solo de sangre, sino de... En la calma de una mañana apacible, Elisa vio salir el sol por la ventana. El cielo estaba teñido de oro y rosa, y sintió que este sencillo espectáculo reflejaba exactamente lo que sucedía en su interior. Tras una noche oscura, siempre hay espacio para un nuevo amanecer. Con el bebé en brazos y el corazón reconfortado, dejó que su mente vagara por los caminos que la habían traído hasta allí. Recordó las lágrimas que caían en silencio, los días en que creyó que el abandono había borrado cualquier posibilidad de futuro. Sin embargo, ante ella estaba la prueba viviente de que el dolor no destruye, solo transforma. Elisa empezó a ver la vida como un libro lleno de páginas inesperadas. Algunas eran duras, teñidas de una tristeza que nunca quiso escribir. Otras, sin embargo, surgieron como sorpresas, trayendo personajes y capítulos que jamás imaginó vivir. Así apareció André en su historia, no como un héroe perfecto, sino como un hombre que también llevaba cicatrices y que, precisamente por eso, pudo comprenderla. Mientras acunaba a su hijo, Elisa reflexionó sobre el sentido de familia. Descubrió que no solo está en la sangre, sino en las manos que nos brindan cuando las necesitamos, los abrazos que nos acogen en silencio y los pequeños gestos que construyen un hogar. André y los niños le habían demostrado que la vida es generosa cuando abrimos el corazón para empezar de nuevo. Sabía que siempre habría quienes la juzgarían. Las voces externas, llenas de prejuicios y malicia, podrían intentar apagar su luz. Pero en ese momento, Elisa comprendió que no necesitaba demostrarle nada a nadie. El valor de su vida no residía en la aprobación de los demás, sino en la fuerza de cada decisión que tomaba para superarse, y en el amor que ahora desbordaba en su hogar. Al reflexionar sobre esto, se dio cuenta de algo esencial: las segundas oportunidades no son solo regalos del destino, sino también nuestras propias decisiones. Se necesita valentía para aceptar que el pasado no se puede cambiar, pero el futuro se puede escribir de otra manera. Elisa, quien una vez creyó haberlo perdido todo, ahora descubrió que había ganado mucho más de lo que jamás soñó. Con cada risa de los niños, cada mirada de André y cada suspiro sereno del bebé, veía señales de que su vida había cambiado con más dulzura. No era una trayectoria perfecta, pero sí auténtica, construida sobre cicatrices que, en lugar de avergonzar, contaban historias de resiliencia y esperanza. Y, mirando al horizonte, Elisa se hizo una promesa silenciosa: nunca permitiría que el abandono la definiera. Su pasado siempre sería recordado, pero no como una prisión, sino como un recordatorio de que incluso en el mayor dolor se encuentra la semilla de un nuevo comienzo. Porque la vida, con toda su imprevisibilidad, le enseñó una verdad innegable: las segundas oportunidades pueden transformar las heridas en fuerza, la soledad en familia y las lágrimas en esperanza. Y, mirando al horizonte, Elisa se hizo una promesa silenciosa: nunca permitiría que el abandono la definiera. Su pasado siempre sería recordado, pero no como una prisión, sino como un recordatorio de que incluso en el mayor dolor se encuentra la semilla de un nuevo comienzo. Porque la vida, con toda su imprevisibilidad, le enseñó una verdad innegable: las segundas oportunidades pueden transformar las heridas en fuerza, la soledad en familia y las lágrimas en esperanza. Y, mirando al horizonte, Elisa se hizo una promesa silenciosa:
nunca permitiría que el abandono la definiera. Su pasado siempre sería recordado, pero no como una prisión, sino como un recordatorio de que incluso en el mayor dolor se encuentra la semilla de un nuevo comienzo. Porque la vida, con toda su imprevisibilidad, le enseñó una verdad innegable: las segundas oportunidades pueden transformar las heridas en fuerza, la soledad en familia y las lágrimas en esperanza. Y, mirando al horizonte, Elisa se hizo una promesa silenciosa: nunca permitiría que el abandono la definiera. Su pasado siempre sería recordado, pero no como una prisión, sino como un recordatorio de que incluso en el mayor dolor se encuentra la semilla de un nuevo comienzo. Porque la vida, con toda su imprevisibilidad, le enseñó una verdad innegable: las segundas oportunidades pueden transformar las heridas en fuerza, la soledad en familia y las lágrimas en esperanza. Y, mirando al horizonte, Elisa se hizo una promesa silenciosa: nunca permitiría que el abandono la definiera. Su pasado siempre sería recordado, pero no como una prisión, sino como un recordatorio de que incluso en el mayor dolor se encuentra la semilla de un nuevo comienzo. Porque la vida, con toda su imprevisibilidad, le enseñó una verdad innegable: las segundas oportunidades pueden transformar las heridas en fuerza, la soledad en familia y las lágrimas en esperanza. Y, mirando al horizonte, Elisa se hizo una promesa silenciosa: nunca permitiría que el abandono la definiera. Su pasado siempre sería recordado, pero no como una prisión, sino como un recordatorio de que incluso en el mayor dolor se encuentra la semilla de un nuevo comienzo. Porque la vida, con toda su imprevisibilidad, le enseñó una verdad innegable: las segundas oportunidades pueden transformar las heridas en fuerza, la soledad en familia y las lágrimas en esperanza. Y, mirando al horizonte, Elisa se hizo una promesa silenciosa: nunca permitiría que el abandono la definiera. Su pasado siempre sería recordado, pero no como una prisión, sino como un recordatorio de que incluso en el mayor dolor se encuentra la semilla de un nuevo comienzo. Porque la vida, con toda su imprevisibilidad, le enseñó una verdad innegable: las segundas oportunidades pueden transformar las heridas en fuerza, la soledad en familia y las lágrimas en esperanza.